De la Patria se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, presidenta. ¿Hay una comunicación? No. Hay una comunicación de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua, en que firma don Ivo Radic como representante Chile de esta asociación y don Juan Miguel Pinto como presidente de esta asociación. Y ellos solicitan poder ser recibidos por la comisión, según ellos, para exponer el punto de vista de su entidad y compartir algunos datos relevantes para analizar las posibles soluciones ante la escasez hídrica que afecta a Chile. Nada más. ¿Habría acuerdo de una fecha para recibirlos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿No hay más cuenta? No. No, presidente. Entonces, el propósito de la sesión de hoy día es para recibir en audiencia a... sí. Presidenta, tal vez sería bueno que desde la comisión pudiésemos oficiar al Ministerio de Obras Públicas y particularmente a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, porque, bueno, nosotros hemos vivido situaciones similares en Freirina, producto de y Copiapó y en distintas zonas, producto de la mala entrega de un servicio básico como lo es el agua, y ya hoy se registran 20 días de corte de suministro de agua en la comuna de Puerto Octay. Entonces creo que sería bueno que desde esta comisión pudiésemos oficiar al Ministro de Obras Públicas, a la Superintendencia, para conocer cuáles son las razones, cuáles son además las investigaciones que se están llevando adelante, cuáles son las sanciones a la empresa sanitaria y lo más importante, cuáles son las medidas que la empresa ha tomado para el abastecimiento provisorio en estos ya 20 días de corte del suministro. Yo estoy de acuerdo, senador Castro. Sí, muy bien. Mandamos el oficio entonces. Entonces, recibimos en audiencia a dirigentes de la comunidad de Totoral y Canto del Agua de la región de Atacama, quienes expondrán sobre la situación hídrica que los afecta y otras materias relacionadas con dicha comunidad. Vienen invitados por la senadora Yasna Proboste. Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestra comisión. Y vamos a señalar quienes concurren. El coordinador del Movimiento Indígena Rural de Atacama, señor Henry Saldaño. El antropólogo, señor Javier Flores. La representante de la comunidad agrícola Totoral, señora María Yolanda Pastene. Muy bienvenida. El presidente del Canal de Aguas Totoral, señor Milton Morales. Y el tesorero de la Asociación Indígena Amanecer del Desierto, señor Eugenio Aguirre. Sean todas y todos muy, muy bienvenidos. Le entregamos la palabra a quienes ustedes decidan que inicia su presentación. Muy buenas tardes ya, parece. Buenos días todavía. 10:30. Venimos viajando toda la noche. Muy buenos días a los senadores. Para nosotros es un honor poder estar acá. Hemos viajado desde la tercera región de Atacama, ¿cierto? Representamos a varias organizaciones y varias comunidades indígenas del territorio. Y lo que nos une ahora en estos momentos es la difícil situación hídrica, ¿cierto? La catástrofe hídrica que vivimos. Todo esto acelerado por el cambio climático, pero también acelerado por el Código de Aguas, ¿verdad? Totoral, Canto de Agua y Carrizal tenemos los mismos lazos en común. Somos pueblos ancestrales, es territorio indígena. Hemos sido un aporte a la economía durante muchos años. Ahí está el mineral de Chañarcillo en nuestro territorio, el mineral de Astilla. Compartimos la misma economía: minería, agricultura, ganadería, transhumancia, artesanía. Bueno, hoy por hoy nuestra gente se encuentra preocupada a raíz de una resolución de la Dirección General de Aguas, la cual restringe y prohíbe la inscripción de derechos de aprovechamiento de agua subterránea en nuestros territorios, y en donde la Dirección General de Agua
en un acto ilegítimo a nuestro juicio y arbitrario, toma esta resolución sin hacernos partícipe de esta determinación, por lo cual se vulnera nuestros derechos consagrados, digamos, en el convenio 169, consagrado en el hecho de los derechos de poder participar en temas que nos afectan fundamentalmente, como es el recurso del agua, donde la Dirección General de Agua ni siquiera le asegura a las APR el agua para el consumo humano, concentrando y entregando derechos de aprovechamiento de agua subterráneo casi en un 90% a un grupo específico de empresarios. Y la verdad es un tema difícil para la región de Atacama, ¿cierto? Que ha sido, prácticamente tenemos muchos desechos de relaves mineros en nuestro territorio. Prácticamente somos una zona de sacrificio, como es Huasco, como es el Valle de Copiapó. Vemos cómo también el Código de Agua es administrado de manera arbitraria por la Dirección General de Agua. Esta resolución se toma el 1 de marzo y el 1 de junio las oficinas de la Dirección General de Agua son allanadas por la PDI en un proceso de investigación donde hay denuncias, ¿cierto? Y se enjuicia a la Dirección General de Agua, a los funcionarios de la Dirección General de Agua. Están siendo investigados por prevaricación administrativa y cohecho. Por lo tanto, estas mismas personas que están siendo investigadas son las que determinan este tipo de y firman este tipo de documentos en los cuales restringen nuestros derechos, o sea, nuestras cuencas. En otro sentido, vemos también cómo la clase política se hace parte de estos oscuros procesos administrativos. Ahí tenemos al señor senador de la tercera región de Atacama, al señor Proens, también investigado en un hecho extraño, digamos, para nosotros, que no se condice con para lo cual fue él elegido, donde él personalmente nombra a un intendente de la región de Atacama y después se descubre que tenían en su conjunto empresas y generaban presión en la Dirección General de Agua para que la Dirección General de Agua los pudiese beneficiar en ciertos aspectos de su negocio. Bueno, en fin, estamos ante una situación bastante compleja para las comunidades como las nuestras, donde no manejamos mucho el tema técnico, donde la Dirección General de Agua genera esta restricción y prohibición con antecedentes que no están actualizados. Se basa en antecedentes técnicos en tesis del año 78. No tiene pozos de monitoreo para haber tomado esta resolución. No hay estaciones pluviométricas para establecer la cantidad de agua que cae en los territorios. Por lo tanto, no carece, a juicio nuestro y a juicio de los que no han asesorado técnicamente y legalmente, carece de todo sustento técnico y legal. Por lo demás, a juicio nuestro, no se condice con lo que plantea el gobierno actual de Sebastián Piñera. Por un lado, él dice que hay un compromiso medioambiental, ¿cierto?, de parte del Estado de Chile para solucionar los problemas. Él dice que muy pronto nos podemos convertir en una zona
catástrofe a nivel mundial, pero sin embargo ayer aparece diciendo que el Estado tiene el derecho de entregar y de vender agua a los privados. Hay más de 700 APR en Chile que están sin sus derechos inscritos. O sea, todavía no se le asegura el agua a las personas, a las comunidades. Y el presidente de Chile dice que quiere vender, que insiste en vender el agua a los privados. Todos sabemos que en Chile se vulnera el derecho fundamental que es el acceso al agua. Estamos a pronto, el Estado de Chile está pronto de realizar la COP25, una instancia importante donde de ahí saldrán compromisos a nivel internacional. Pero eso va a demostrar la incoherencia y la incompatibilidad en lo que se plantea y en lo que se dice. Es inaceptable para las comunidades como las nuestras, comunidades indígenas, pueblos originarios, donde los ríos están siendo rematados. Entonces, lo que queremos nosotros es exigirle, ¿cierto?, al presidente Piñera que sea coherente en lo que él dice, en sus compromisos que él plantea. Estamos hablando del agua, un derecho fundamental, transversal, un derecho humano. Acá él no puede argumentar indicadores económicos en torno al agua. Entonces, para nosotros es preocupante porque esta resolución, en la cual restringe los derechos en nuestras cuencas, entrega casi el 100% del agua a privados. Insisto, la Dirección General de Agua tampoco nos ha hecho partícipe de estas decisiones. La Seremía de Agricultura jamás ha hecho la bajada en nuestro territorio. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos agricultura familiar campesina? Chile pretende convertirse en potencia alimentaria. ¿Cómo nos vamos a convertir en potencia alimentaria si el agua está en manos de grupos económicos específicos? ¿Cómo vamos a debatir y vamos a conversar sobre el tema de este recurso? ¿Cómo vamos a debatir sobre el tema del agua si tenemos 7 ministros con derechos de aguas? Tenemos un ministro de Agricultura con 29.000 litros por segundo. El Código de Agua en nuestra región y en Chile tiene asfixiadas a las comunidades. No tan solo ha dañado los ecosistemas, nuestros ríos, nuestros valles, también ha dañado nuestros espíritus. Nosotros tenemos economía de subsistencia de un gran valor y eso no se ha tomado en cuenta, solamente criterios macroeconómicos. El agua es la esencia y la vida para el sustento de nuestros valles. Nosotros no tenemos derecho de aprovechamiento de aguas inscrito, porque entendemos que no debemos apropiarnos del agua, porque el agua es un derecho universal. Esta es una gran instancia para nosotros las comunidades poder llegar, es un honor poder llegar y estar acá con ustedes los senadores. Pero ya también llevamos muchos años en democracia donde no ha existido la voluntad para hacer las reformas que requiere el Código de Agua. ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones? El agua, el agua tiene que ver con la economía, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todo. Entonces, insistimos, para nosotros el Estado de Chile está vulnerando permanentemente, sistemáticamente nuestros derechos. Nosotros estamos en condiciones como comunidades indígenas y pueblos originarios y todas las organizaciones que se nos han acercado,
en demandar al Estado de Chile en la Corte Interamericana por violación a nuestros derechos fundamentales. En nombre de todas las comunidades y organizaciones rurales de Atacama, queremos solicitarle a ustedes, los senadores, que hagan los máximos esfuerzos para que en conjunto logremos las reformas necesarias para que de una vez por todas el agua sea un derecho y no un privilegio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Quisiera entregar la palabra a otro integrante de la delegación que ustedes decían que intervenga en esta comisión. ¿Quién más de ustedes? ¿Sí? ¿Podrían a lo mejor comentar un poco más en detalle la resolución de la DGA, Sí, esa división eso. en las dos cuencas? Eso puede hacerlo tú. Retoma la palabra, entonces. Voy a retomar la palabra. Muy bien. Bueno, la resolución divide la cuenca del Totoral. El 1 de marzo, o sea, hasta el 1 de marzo del 2019, todo esto era una sola cuenca. Donde dice Totoral Alto, ahí están inscritos alrededor de 260 litros por segundo, ¿verdad? De 260 litros aproximadamente de derecho de aprovechamiento de agua subterránea, quedando una disponibilidad de 18 litros por segundo en la parte de arriba. Y en la parte de abajo solamente quedan disponibles, o sea, en la parte de abajo hay 0 disponibilidad de agua, Totoral Bajo, claro. Y es ahí, en Totoral Bajo, donde se encuentra nuestro poblado de Totoral. En Totoral Alto tenemos el 90% concentrado prácticamente en 1 hectárea. Imagínense, estamos hablando de 57.000 kilómetros cuadrados en la parte superior, y en 1 hectárea en la parte de abajo, donde está el olival, ahí están entregados casi el 100% de los derechos de aprovechamiento de agua a Agrogénesis y al señor Moreno Proens. Entonces, eso nos resulta más que raro. Ahora, ¿por qué determinó la Dirección General de Aguas esta resolución? Se basa en estudios geológicos, hidrogeológicos del año 78, hechos por un señor que hizo su tesis en ese lugar, del año 78. Lo que nos parece raro a nosotros es que el año pasado la Comisión Nacional de Riego nos planteaba a nosotros la inscripción de esos 200 y tantos litros por segundo, ¿cierto?, de aprovechamiento de agua subterránea. O sea, desde marzo en adelante, a juicio nuestro de manera antojadiza y digamos, presionada por intereses económicos, se hace esta subdivisión de la cuenca. Y en el sector de Canto Agua, más peor aún, porque está fuera de plano, está en la otra, más abajo, al lado de Totoral Bajo, más abajo, más al sur, ahí ya están con prohibición total. Y A eso mismo nos debe acotar que además esos días estaba cerrada la cuenca para otorgar derechos. Eso. claro. ¿Son Sí, derechos de agua sí. superficiales o subterráneos? Subterráneos, son derechos de aprovechamiento de agua subterránea. Bueno, todo este sector donde está la parte de arriba, también tenemos el proyecto Nueva Unión, que está inmerso ahí. Pues sí, el proyecto Relincho, el proyecto El Morro, que es el mismo, ahora se llama Nueva Unión, ¿cierto? El cual también decir que los depósitos de sus relaves van a quedar sobre nuestras cuencas hidrográficas, que son las que alimentan nuestros valles. Llama la atención porque Agrogénesis tiene 14.000 hectáreas de olivo ahí y el señor Moreno Proen no tiene nada ahí. No tiene ningún tema productivo, solamente solicitó
los 90 litros por segundo y la Dirección General de Agua se los entregó. Es un tema que también nosotros queremos solicitar que se pueda hacer una investigación. Ahora, para determinar esto, en este lugar de Totoral Alto no existe ninguna estación pluviométrica. Entonces no entendemos cómo técnicamente se determina eso. Tampoco hay pozos, sondajes de monitoreo para establecer cuál es el comportamiento de la cuenca. Por otro lado, la Dirección General de Agua dice que ahí entre Totoral Alto y Totoral Bajo se produce un cuello de botella. Por lo tanto, ellos tienen que determinar cuál es el flujo que hay de Totoral Alto hacia Totoral Bajo. Para eso están solicitando recursos al gobierno regional para empezar con ese trabajo. Bueno, y de ahí tienen que empezar una licitación, buscar una universidad. Por lo tanto, por eso que nosotros decimos que no existe, hay una existencia de técnica, digamos, para determinar la resolución. Bueno, ahí más abajo está Carrizal Bajo, donde nuestros pozos de APR cuentan con una inscripción de 2 litros por segundo, tienen los sondajes que alimentan, digamos, la población. En el caso de Canto de Agua no hay APR. Hoy por hoy el alcalde de Huasco va a tener que comprar agua para la creación de una APR. Entonces, ¿cómo es posible que se le entregue a 2 empresarios más de 200 litros por segundo cuando en ese lugar no hay cero productividad para ellos? Son empresarios que tampoco nunca han vivido en el territorio. Básicamente eso es lo que podemos explicar. Técnicamente no podemos profundizar más porque tampoco desconocemos un poco la normativa de cómo funciona la Dirección General de Aguas. Eso sería. Javier, ¿tú? Muchas gracias. Buenos días. Lo que podemos agregar a esta resolución es que básicamente en Totoral la gente se alimenta de agua superficial, que brota por ojos de aguas, llamado. Entonces, esto alimenta vegas de totora, vegas de brea, donde han existido trabajos comunitarios durante cientos de años asociados a este flujo de agua, y que además este flujo de agua desemboca en el mar, generando un humedal, y que también existen totora y existe una caleta donde también hay habitantes que son de la misma comunidad. Para nosotros, a lo largo del tiempo, si se llega a materializar esta resolución, se va a ver afectado directamente en nuestras condiciones de vida. Y estamos claros de eso porque lo hemos visto en otras partes, lo hemos visto en Copiapó, lo hemos visto en Huasco, y eso significaría la extinción de nuestro poblado. No entendemos cómo, si faltan elementos técnicos que puedan respaldar esto y que den una certeza. Nos cuesta entender esta resolución cuando estamos en un periodo de sequía extrema y donde se ve afectada población que es rural básicamente, y que tampoco se entregan los elementos claros de estudio a la población y que puedan decidir tener una participación ciudadana sobre esta resolución, valga la redundancia. Eso básicamente. Muchas gracias. ¿Os sigo ofreciendo la palabra? Sí. Sí, usted tiene la palabra. Nosotros somos un pueblo bien antiguo, del año 1634. Y siempre hemos estado ahí, siempre hemos ocupado el agua que aflora ahí en la tierra. Pero hace 8 años nosotros tratamos de inscribir 2 pozos,
uno a la entrada de Totoral y yo trabajo. Pasamos toda la documentación, todo. Hicimos publicación en el diario oficial, hicimos todo lo que correspondía. Y hasta esta fecha la DGA nunca nos dio una respuesta. Nos aburrimos de ir a preguntar. Nunca nos dijeron nada. Siempre lo único que nos decían, estamos esperando respuesta de Santiago, estamos esperando respuesta de Santiago. Hasta que nos enteramos, cuando salió la publicación en el diario oficial, de que se cerraba la cuenca. Tenemos hartos árboles frutales, la señora Yasna conoce allá. Entonces, tenemos problemas graves. Eso nomás. Quiero más o menos dar a conocer lo que es la parte agrícola del Valle de Totoral. Nuestro valle tiene 3 comunidades de agua, de la cual son 2.000 acciones que constituyen estas 3 comunidades, que está comunidad Totoral, comunidad Bellavista y comunidad Perales. Tienen más o menos alrededor de 150 agricultores con derechos de agua. Me refiero a derechos de agua superficial, y lo cual, como ha indicado Henry, ha indicado el amigo Flores, y ha indicado en este caso la señora Holanda, lo vamos a ver muy perjudicado en un futuro muy cercano, yo creo que en 10, 15, 20 años, porque dependen de las aguas subterráneas, estas 3 comunidades. Y eso quiero que ustedes lo tengan súper claro y lo puedan retomar para tomar en cuenta, digamos, y considerar a futuro una determinación de apoyo hacia nosotros como poblados, como comunidades, y ojalá que de acá salga una respuesta positiva en beneficio de nosotros, de las comunidades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra. Buenos días, mi nombre es Eugenio Aguirre, soy tesorero de la Asociación Indígena de Canto del Agua. Y el caso de Canto del Agua no es nada menor contra lo de Totoral, lo de Carrizal, es muy parecido y a lo mejor un poco más grave porque ahí no tenemos el agua que le aflora a ustedes. Nosotros tenemos todo el agua subterránea, entonces para poder subsistir la gente, tener su pequeña agricultura, tiene que extraerla de pozos. Y los pozos le han ido bajando. Aparte de bajar los pozos, hay varios que se han sacado muestras y están con contaminación. Entonces, no tenemos agua potable. El agua potable se lleva para algunas pocas personas, que es la que alcanza, que es la que la otorga el municipio de Huasco, que no alcanza para todos. Entonces, es muy precaria la condición en ese sentido de la escasez hídrica, o sea, ha tocado fuerte el sector, porque no tenemos, como les digo, y además se produce lo del APR que no está ni siquiera considerado, que posiblemente el municipio tenga que comprar. ¿Y cómo es posible que las autoridades como ustedes puedan permitir ese tipo de cosas? Porque nosotros ancestralmente nunca nos preocupamos de adueñarnos del agua, porque eso es un bien común y no es de tan solo el sector nuestro, esto es en el territorio completo y el problema es completo también. Y eso es lo que nos está pasando. Nosotros también nos hemos ido reuniendo con las localidades vecinas justamente para tener este rato que ustedes nos están otorgando y que lo agradezco infinitamente y que por favor ustedes también se pongan un poquito la mano en el corazón para que puedan ver la forma de cómo cambiar este sistema que es pero nefasto, es criminal el sistema de repartición del agua. Y nosotros,
ancestralmente, por derecho, tendríamos que ser los dueños absolutos del agua, nosotros como indígenas, como pueblos originarios, y no particulares, así como decía el compañero Henry. Resulta de que tantas acciones y cantidades de litros se le han otorgado a personas que ni siquiera conocen el territorio. Ellos nos sacan, con suerte se sacarán la mugre de una uña con el agua, y el resto, y nosotros que usamos no tenemos. Necesitamos tenerla si no queremos adueñarlos del agua, queremos que sea el bien público, que es para toda la comunidad, o las comunidades que estamos vecinas. No es para adueñarlos personalmente de alguna miserable acción, litros o algo por segundo de agua, no. Es un bien común que es lo que necesitamos. Y eso es lo que estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en ir en ese camino para que ustedes, discúlpenme, pero que se pongan un poquito las pilas por el lado nuestro también. Eso sería. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por esta exposición. Agradecer también la distancia que han recorrido para traer este testimonio bien nítido, bien vivo a nuestra comisión, y decirles que esta situación recorre todo el país. Con la senadora Proboste somos colegas de límite de región. Estamos en Atacama y Coquimbo, que también estamos viviendo una situación dramática hace muchos años en Coquimbo. Y solamente decirles que desde hace 8 años que estamos ocupados de modificar el Código de Agua. Esto empezó el año 2012 con una intención de varias diputadas, diputados de, en primer lugar, establecer el derecho humano del agua, establecer que el agua es prioritario para el consumo humano doméstico de subsistencia. Y posteriormente hemos avanzado más hasta hacer lo que ustedes dicen, en el sentido de que el agua sea un bien nacional de uso público. Establecido en el Código, hemos intentado que se establezca en la Constitución, pero ha sido imposible. Es un tema que está, por cierto, instalado dentro de los intereses económicos más fuertes de sectores productivos, agrícolas, mineros, generadores eléctricos. Y eso ha sido, no es que tenemos, por lo menos varios acá tenemos la mano puesta en el corazón. Hemos estado trabajando con el senador Juan Castro, que representa el Maule, que todavía tiene algo de agüita. Estamos trabajando en la modificación del Código de Agua. Y aquí podemos dar los 3 testimonios de que ha sido muy difícil y que hay mucho que, aunque de repente nos demoramos, pero, por ejemplo, todo el tema del agua subterránea, hoy día que están agotadas las cuencas, viene una lucha por el agua subterránea, como ha sido hasta ahora por las aguas superficiales. Entonces, quiero decirles que estamos ocupados, preocupados, dolidos, porque acompañamos a nuestras comunidades con mucha impotencia. Nosotros no somos gobierno, no somos ejecutivos, ni de este color, ni del anterior, porque esto es un tema de poder construir una política de Estado que no ha sido posible construirla. Y lamentar esta situación, por cierto, ustedes tienen una cosmovisión, una filosofía de la vida que nos interpela, ¿no? Porque para los pueblos originarios el agua es un bien del universo, ¿cierto? Acá nosotros entendemos, y ha sido progresivamente el agua transformándose en una propiedad privada. Entonces creo que ahí hay un choque de visiones y respetamos y agradecemos que exista en ustedes todavía en sus comunidades esta visión, esta definición de lo que es el agua como un bien de la humanidad, un bien de los seres humanos. Ahora, es preocupante lo que ustedes nos han transmitido. Entiendo que la senadora Proboste nos puede orientar más en el conocimiento que ella tiene del territorio, pero sí de inmediato querer oficiar, ¿cierto?, la Dirección General de Agua para que nos haga llegar esa resolución, los fundamentos, incluso citar al director general de Agua esta comisión para que venga aquí a entregarnos los fundamentos técnicos que suceden en este territorio. Y investigar si hay especulación, ¿cierto?, por estos 90 litros que se han solicitado, y ustedes dicen que ni la mugre de las uñas se sacan con el agua que han solicitado, que son una gran cantidad de litros por segundo, 210. Investigar de qué se trata, por qué se entregan, para qué se entregan, porque estamos muy atentos a la especulación. Si en un escenario donde no hay agua, pedir agua y guardarla en el bolsillo es un pecado capital. Es que no viven, no la usan el agua. Entonces, ¿por qué la Comisión de Agua
los organismos otorgan esos derechos sabiendo además, porque aquí no es misterio para nadie que aparece Juan Pérez por allá, no lo conocimos nadie de nosotros y se le otorguen los derechos a ellos. Y nosotros que hemos vivido una vida, nuestros antepasados ahí, y sumémosle más atrás y no tenemos ni una gota de agua. Eso es. Muy Gracias. bien, vamos a entregar la palabra a la senadora Proboste y vamos a hacernos cargo, por cierto, con mucho compromiso de esta situación. Presidente, yo quiero también sumarme a los agradecimientos del esfuerzo que ha hecho la comunidad de Totoral, de Canto del Agua, de poder hacer público un problema que lo han estado viviendo durante, no solo a partir de esta resolución, sino además de largo tiempo con la restricción al acceso de un bien tan importante para el mantenimiento de una comunidad como lo es el agua. Y el mantenimiento de una comunidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ancestral, pero también desde el punto de vista de la subsistencia. Y tal como lo decía usted, aquí coincidentemente los tres estamos en otra comisión, que es la Comisión de Agricultura, de la que forma parte permanentemente el senador Castro y nosotras con la senadora Muñoz ahora a propósito de la discusión del Código de Aguas, y precisamente ayer lo que veíamos era la intención del Ejecutivo de materializar una entrega de agua con volúmenes de disponibilidad que nos llama mucho la atención, ¿eh? Porque tal como lo decía el secretario de la comunidad, el tesorero de la comunidad indígena de Canto del Agua, es curioso que frente a esta gran sequía escuchemos por otro lado al Ejecutivo que existe una gran disponibilidad de recursos aún por entregar, que incluso superan a los que están hoy día entregándose. Entonces, y ahí también quiero decirle que más allá de nuestras posiciones que puedan ser en algunos aspectos súper distintas, en esto todos estuvimos por rechazar esta idea del Ejecutivo en el día de ayer y de hecho se votó en contra, sí, ese artículo que tiene que ver con particularmente con remates. Presidenta, mire, yo estaba revisando la declaración que me la habían mandado los dirigentes y ellos, la Dirección General de Aguas, lo que incorpora dentro de los vistos es un informe técnico de la Dirección de Aguas del 14 de diciembre del 2018, denominado Evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en los sectores acuíferos de la Quebrada del Totoral, del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la DGA. Yo creo que sería importante que esta comisión tuviese este informe, pero no solo físicamente, sino que además pudiese ser expuesto por la Dirección General de Agua, de manera de que la comunidad pueda acceder a ese conocimiento, cuáles son aquellos elementos que hoy día han estado a la base de esta evaluación de la disponibilidad y que ha permitido, por una parte, entrega de recursos a dos sectores. Lo otro que sería importante para ir, como bien precisan las peticiones, preguntarle a la DGA por qué, siendo que la comunidad, como lo dice su dirigente, la señora Holanda, habían solicitado en años anteriores con expediente presentado la inscripción de derechos de 2 pozos de derechos de agua subterráneo, derechos de aprovechamiento, no se lo otorgan y se lo otorgan a otro privado. Entonces sería bueno conocer el mecanismo porque no nos vaya a pasar en que ellos han utilizado previamente el mecanismo que ayer querían consolidar en la ley del Código de Agua, en donde no era necesario alumbrar el pozo, sino que finalmente lo que en el día de ayer el argumento que finalmente se impuso es que aquí no puede ser el mercado y el que tiene más recursos que termine acaparando estos derechos de agua, que pareciera ir por allá esta decisión que hoy día ustedes tienen. Como todos los estudios, en este caso se tiene que hacer con un balance hídrico, sería de especial interés conocer cuál es el balance hídrico de la cuenca del Totoral y de la cuenca del Totoral, de la cuenca y tiene impactos en Totoral Alto y Totoral Bajo. ¿Cuál es y Canto del Agua también, para que Canto del Agua, y la provincia del Huasco y la provincia de Copiapó? Y sería bueno saber cuál es
con qué balance hídrico se hizo este estudio, porque yo creo que ahí hay un punto que para nosotros va a ser bien discutible, porque lo que finalmente hace esta resolución es que deja la parte alta abierta y donde vive la gente, donde vive la comunidad, en donde tienen sus actividades productivas, económicas, de subsistencia, la deja cerrada. Y finalmente esta es una cuenca que también alimenta a la cuenca de Pascua. Entonces tenemos ahí un... ¿Sí? Claro, entonces tenemos ahí un principio que está afectando a toda la comunidad que vive, tal como lo ha señalado su dirigente de la comunidad desde el año 1600 ahí, que tienen una actividad de subsistencia enorme. Cuando los vecinos hablan de Las Vegas, de Las Bregas y de Las Vegas de Totoral, es importante saber que esto forma parte además de la construcción de sus propias viviendas. Entonces se está afectando no solo elementos que son importantes para el ecosistema, sino también para la mantención cultural de la comunidad. Y creo que además sería muy importante que el ministro de Obras Públicas fuera a la comunidad de Totoral y explicara con los vecinos cuáles fueron los alcances de esta resolución. Y por último, me gustaría que también le pudiéramos solicitar al Ministerio de Desarrollo Social que informara si esta resolución se debió hacer, como nosotros creemos que así debió haber sido realizado, con consulta indígena en el marco del convenio 169, porque afecta tanto a las comunidades de Dieguitas, de Canto del Agua, como a las comunidades indígenas también de Totoral. Eso sí lo... Muy bien, hay acuerdo de enviar esos oficios y no obstante aquí invitar al director de la DGA que venga con todos esos antecedentes que ha reseñado la senadora Proboste, porque yo creo que nos sirve en varias regiones, sobre todo ir conociendo los balances hídricos de las cuencas. Creo que eso podría ser un ejercicio que empezáramos a solicitar a la DGA que nos traigan a esta comisión, porque eso va a ser muy importante para las decisiones también normativas que tomemos. Y conociendo la realidad podemos ver cómo hemos confrontado hoy día lo que justamente ayer hemos rechazado unánimemente, ver de qué manera todas esas decisiones impactan en las comunidades negativamente. Senador Castro. Gracias, Presidenta. Yo creo que nosotros deberíamos pedir, oficiar al Obras Públicas, a la DGA, de que se congelen todas las autorizaciones de inscripción de pozos profundos en el país, diría yo. Sería mucho más drástico, independiente que para el sur tenemos mucho más agua, pero yo pediría congelar esto para poder ordenar, porque me doy cuenta de que hay un desorden que no me cabe ninguna duda que las personas que tienen más conocimiento son los que se aprovechan de hacer estas inscripciones. Yo no sé, una cosa es que se hagan las inscripciones y la otra cosa es que ellos saquen la cantidad de agua que dice esa inscripción, porque a mí no me cabe ninguna duda que el cambio climático, hay una escasez hídrica, que por más inscripciones que tengan ellos no pueden sacar esa agua, porque no existe. Yo creo que aquí lo que hay que entender que hay una escasez hídrica producto del cambio climático y que no está el agua. Por más que uno pudiese inscribir esa cantidad de litros por segundo, eso no existe. Y esa es la preocupación que yo creo que debemos tener, de que si no existe el agua, ¿cómo somos capaces como país de darle solución a los requerimientos de agua? Porque si no vamos a tener un problema gigantesco. ¿Para dónde va a ir esa gente? ¿A dónde se va a ir a vivir esa gente? Si no hay agua, por más inscripciones que tengan, olvidemos las inscripciones, no hay agua. ¿Qué es lo que hacen? Usted tocó un punto bien relevante porque es ahí, creo que a lo mejor nos faltó como argumento, pero lo que dice usted de frenar esto sería lo ideal, porque el agua se ha entregado en forma desmedida. Esa cantidad que se ve de agua ahí en Totoral o en Canto de Agua que se han entregado ya no existe. Correcto. O sea, entregaron 200 litros y ahí no existen los 200 litros. Claro. Exacto. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se frena? Porque usted está sobreexplotado, o sea, sobre regalado, vendido, llamémosle lo que sea. Si no existe, si esto ya nos da, ¿cómo se subsana eso? Y esto además, nosotros somos los que vivimos, lo que apunta usted igual, estamos viviendo de esta pequeña agricultura y nos están matando con 60, 80, 70 años. ¿Cómo los venimos a la ciudad? ¿Quién nos da trabajo? ¿Cómo llegamos a la ciudad? Vamos a ser unos mendigos. Correcto. Por eso, sin recursos, sin nada, nos obligan a salir. Por eso, presidente, yo creo que aquí este es un tema que vamos a tener que enfrentarlo de otra forma. Ayer le daba vuelta en la reunión que tuve en Agricultura. Yo creo que estamos mal con el Código de Agua. O sea, el Código de Agua no nos va a dar la solución de que nosotros queremos. Y yo creo que este es un tema que vamos a tener que ver nosotros cómo se interviene esto, llamemos como un todo. Porque efectivamente el agua aquí no existe. No existe el agua. Por más que digamos que este gallo lo inscribió, yo no conozco la zona de ustedes, pero me imagino que tampoco es una gran agricultura la que ustedes tienen. Entonces cuando hablamos, porque los temas de conversación de ustedes, yo lo he escuchado muchas veces, la pequeña agricultura es de sobrevivencia. Ustedes no van a ir a vender tomates, ni sandías, ni melones, ni choclo a ninguna parte del Chile, porque técnicamente no les da la economía de ustedes en términos de recursos hídricos para hacer grandes plantaciones. Solamente es sobrevivencia. Y ahí tenemos nosotros un tema de que en la zona de ustedes se habla de sobrevivencia agrícola, ¿me entienden? Cuando uno se viene más para el norte, o sea, más para el sur, acá nosotros hablamos de agricultura. Entonces, cuando hablamos de agricultura, hablamos de que tenemos plantaciones de manzano, de palto, de naranjas, de sandía, de melones, de choclo, y grandes plantaciones para poder exportar. En la zona del Maule nosotros exportamos vino, tenemos grandes extensiones de viñas, manzanas para el extranjero, arándanos, hoy día estamos con la avellana europea. Entonces hablamos de agricultura de exportación que no tiene nada que ver con la agricultura de sobrevivencia. Entonces las realidades son diferentes y nosotros estamos viendo un código de agua que nos organiza desde Arica a Punta Arenas. Obviamente que hay una gran diferencia, una tremenda diferencia. Y yo siempre he dicho, mire, yo he defendido a los agricultores porque yo vengo de una zona agrícola. El agricultor no especula. Para mí los agricultores no son especuladores. Los que especulan son otras personas que han inscrito derechos de agua para vendérselos a las empresas generadoras eléctricas. Y y ahí han ganado mucho dinero porque ellos inscriben derechos, porque aquí hay un tema también que a mí ya me está molestando cuando me hablan de derechos de agua. Aquí hay unos derechos que se llaman consuntivos. Los derechos consuntivos son aquellos derechos que uno consume el agua. Por ejemplo, el agricultor riega y se consume el agua. ¿Me entiendes? Ya. Ese se llama derecho consuntivo. Y están los otros derechos que se llaman no consuntivos, que son donde viene el río, se inscriben unos derechos, desvían el río, generan energía eléctrica y devuelven el agua al río. No se consume el agua, se usa el agua para hacer un proceso, llamemos, de generación. Y esos derechos, hay muchos derechos, de esos derechos que están inscritos en manos de personas que no tienen ni un metro de terreno, pero el negocio de ellos es venderle a esas empresas generadoras eléctricas ese derecho a usar esa agua. ¿Me entiendes? Que podría ser un derecho perfectamente posible a los bordes de los agricultores o de las comunidades, como la comunidad de los agricultores da lo mismo, que son los que usan el agua, los que consumen el agua. ¿Me entiendes? Entonces, esos derechos no consultivos a mí ya me están confundiendo porque se privilegia muchas veces ese uso de esa agua en beneficio de generación y no de regar. Y hablamos de escasez hídrica. Y en la zona nuestra, en la zona del Maule, les sacaron agua abril, mayo, junio, hasta el 22 de julio de una laguna. De una laguna sacaron agua, esos derechos no consultivos. Y me vienen a decir a mí hoy día que tenemos escasez hídrica en la región del Maule. Y yo le digo, ¿y por qué no pensaron antes de sacar casi 4 meses
agua de una laguna que perfectamente podíamos haber abierto la compuerta. Ahora que vamos a regar, se aprovecha de regar y como el agua va pasando, estos derechos no constitutivos también la pueden usar. ¿Me entiendes? Se usa 2 veces. Entonces, esa es la molestia que yo he tenido y la hice notar al ministro de Agricultura porque me parece una vergüenza y una burla a quienes entendemos cómo funciona la agricultura. ¿Me entiendes? Porque hay escasez hídrica, estamos de acuerdo. Hay poca agua, estamos de acuerdo. Entre más al norte hay menos agua. Pero es el uso el que debemos racionalizar bien y que nadie se aproveche ni uno del otro. ¿Me entiendes? Yo no sé si estas personas que inscribieron estos derechos de agua, si tienen plantaciones de frutales. Porque si tienen plantaciones de frutales, a lo mejor yo hasta lo puedo entender, que dice, bueno, si yo aquí tengo agua, hago una plantación de frutales y hago exportación y vendo y ayudo al desarrollo del país. Pero si no tiene nada y tiene derechos inscritos, no me gusta. Me parece que no corresponde. Pero aún así, yo estoy seguro que tampoco saca el agua que tiene inscrita. Porque también ahí yo tengo otra, llamemos, duda. Y he preguntado, aquí se habla de acuíferos, porque las aguas subterráneas están dentro de un acuífero. Nadie sabe cuánta agua tienen esos acuíferos. Algunos dicen que sí, que tienen mediciones. Yo creo que no existe una real medición que tengamos como información de decir este acuífero tiene tantos millones de metros cúbicos de agua. Para poder, si yo sé que tiene muchos millones de metros cúbicos de agua, uno puede decir, mira, vamos a autorizar a sacar tal cantidad. Vamos a dejar siempre una reserva. Pero yo creo que no tenemos esos estudios y seguimos dando permisos para sacar agua subterránea. Por eso yo sería partidario, Presidenta, de oficiar a la autoridad para prohibir más inscripciones de derechos de agua, porque en la zona mía, independiente que tenemos más agua, yo sé que hay personas, porque los agricultores, las personas que tienen la posibilidad de crecer, todos queremos crecer. Yo no conozco ninguna persona que no quiera surgir. Todos queremos crecer. Y hay personas que han ido comprando terrenos, piden autorización para hacer estos pozos, los hacen, incluso los hacen antes, piden autorización, los hacen, alumbran agua y después parten inscribiendo y parte de ellos haciendo sus plantaciones. Pero no existe, como digo, estos estudios de ver cuánta agua tiene estos acuíferos. Y por eso yo creo que yo partiría prohibiendo estas inscripciones. O sea, oficial para que no se autoricen más hasta no hacer mayores estudios, y lo otro de ver cómo somos capaces de que sea una institución que vea el acuífero completo y diga cómo va a trabajar. Entonces es un tema que el problema de ustedes se vive también para estas otras zonas, si no crean que no es igual. ¿Que tenemos más agua? Sí. ¿Y por qué tenemos más agua? Porque cae más nieve, tenemos hay más lluvias que en la zona de ustedes. Entonces, yo no sé si en la zona de ustedes también la nieve permite que el cauce de agua, llamemos superficial, no sé si existe esa agua superficial. Me imagino que algo debe existir, pero no como antes. No, es muy leve, son sectores. Ellos mismos son vecinos nuestros, sus comunidades. Y en las comunidades ellos tenían río. Y hoy día tienen un hilo de agua que pasa. Entonces, obvio que les ha afectado. El cambio climático, sí, eso es. Ahora, lo que apunta usted de los acuíferos, resulta que otorgan la cantidad de agua, que no la han extraído seguramente. Pero, ¿y quién sabe a ciencia cierta la cantidad que tenemos? Porque los estudios son ¿de qué año, Henry? Del año 78. Del año 78. Además de esos estudios, lo hizo una persona que iba a hacer la tesis. Entonces, ¿cómo la dirección de agua, cierto? Sí. Esto es de loco. ¿Cómo les cabe en la cabeza otorgar una cantidad basándose en un estudio de tantos años por una persona que ni siquiera es experta? Tendríamos que apuntar aquí a la comisión que exija los estudios para hacerlo. Y nosotros como comunidades, obviamente que necesitamos que nos hagan estudios, pero de hoy día. Y la otra pregunta que yo le haría, Presidenta, Gracias. disculpe, Sí. la solución, porque fíjese usted, cuando uno vive en un sector, uno tiene un problema muchas veces, pero uno también tiene la solución. ¿Qué solución ven ustedes a este tema? Mire,
De ese punto de vista, lo que se necesita es una institucionalidad robusta, que trabaje en coherencia con los territorios, en concordancia con los territorios, con su ecosistema, como avanzado este tema del cambio climático. Hoy en día tenemos una Dirección General de Agua que trabaja en función de las empresas y así ha quedado demostrado su colusión y su corrupción. Y eso es lo que ustedes tienen que tenerlo más que claro. Es una verdad. Pero la solución es que creemos un ente robusto, ¿cierto?, que trabaje en concordancia con las comunidades donde haya participación, como los derechos los manifiestan, los derechos internacionales, donde nosotros hagamos una participación, donde se trabaje en torno, donde, como dice usted, haya un monitoreo de las cuencas, ciencia cierta, donde esté la ciencia presente, las universidades. Eso es lo que se requiere. Hoy en día estamos con el cambio climático encima. Pero mira, estamos partiendo como muy encima con toda la... Disculpe, Presidenta, lo que pasa es lo siguiente, mira. Tienes razón que puede haber participación ciudadana, las universidades, todos pueden opinar, pero tenemos un problema y que debemos ser capaces también de entenderlo. Si logramos tener una institución robusta, tenemos todos los análisis, el Estado de Chile o el país, la inversión siempre va después de todo esto. O sea, no vamos a tener nada y vamos a tener una institución robusta y las inversiones nunca están... nunca se anticipan a este tema. Y yo creo hoy día, firmemente, que lo que debe suceder aquí, que debe haber una institución que no me cae ninguna duda, que yo creo que debe ser una concesión de que se anticipe, vea los próximos 50 años, que se instale en la zona, en un acuífero, en una cuenca, y empiece a visionar cómo da solución y seguridad que vamos a tener agua. Porque existe la posibilidad, de desalar agua. Y las empresas mineras lo están haciendo. Ya es una obligación que tienen que hacerlo porque no tienen ellos recursos y están desalando agua. Pero nosotros para las comunidades no estamos pensando, nos está mirando como una institución desde arriba y que vea toda una cuenca o todo un acuífero. Y yo creo que lo que necesitamos hoy día es que yo soy partidario de una concesión de que llegue alguien y que mire de arriba y que esa persona, que todos estos estudios funcionen, pero que alguien tenga que planificar las inversiones con anticipación, porque si no, no vamos a tener agua. Sin duda alguna, discúlpame, Eugenio, sin duda alguna que deben existir, como dice usted, varios elementos que se deben incorporar a esta situación. Entre esos, declarar zonas de catástrofe hídrica a las regiones que están pasando por este tema. ¿Por qué? Porque de ahí depende que se desprendan todos los fondos, sí, pero para que no entren en burocracia, porque ahora, si nosotros ayer conversábamos con las comunidades y con los consejeros regionales de Atacama, los fondos que ellos tienen para accionar, para abordar este tema de la emergencia hídrica que se le llama, son los fondos FNDR, que ya no llegan hasta el próximo año. Sí. Por lo demás, tampoco carecen de un respaldo técnico profesional para abordar, tal como lo dice usted, qué está pasando, la visión del territorio, la visión de las cuencas, cómo vamos a seguir desarrollando la agricultura en esos territorios, cómo vamos a seguir desarrollando a los crianceros. Sí, pero mira, disculpe, Presidenta, porque se transforma en un diálogo que me parece a mí después muy la senadora Proboste quiere intervenir. Sí, me parece muy enriquecedor porque en el fondo nosotros, por lo general, no se provocan diálogos acá. Y para mí es importante el diálogo porque uno empieza a dimensionar y ustedes se pueden llevar también una imagen. Cuando a mí me hablan de decretar escasez hídrica, a mí me enferma y me duele. ¿Sabe por qué? Porque, mire, y no esto es un tema de este gobierno, son todos los gobiernos iguales. Mire, todos los gobiernos son iguales, no ha habido ninguno con diferencia aquí. Porque cuando hablamos de escasez hídrica, un decreto fantástico, porque, mire, se hace hasta un show cuando se hace un decreto de escasez hídrica. Se hace un show, vengan para acá todos y vamos a decretar escasez hídrica, esta comuna, 9 comunas en la región del Maule. Llegan recursos nuevos, dice usted. ¿Sabe? Hoy en la región del Maule, 1.200 millones, que salen un poquito con el regional, un poquito de agricultura y todo aportando un poquito de millones de pesos. Si usted divide cuánto le corresponde a cada agricultor, estoy hablando de 9 comunas, de esos 1.200 millones de pesos, yo estoy mire, casi con seguridad no tocan ni 30.000 pesos cada uno, cada agricultor. Pero no le dan a todos, y como no le dan a todos, lo suben como a 120, 150.000 pesos. Y alguno más habiloso alega más y le dan ya 170.000 pesos. Mire, pero hay otros que no les dan. ¿Para qué? Para comprar alimento para los animales. Miren la lógica. Y para darle solución hídrica por la escasez hídrica. Ustedes entenderán que con
con 50.000 pesos que podrían tocar, o 30.000 pesos, si cada fardo de pasto, coliza de pasto, como lo quiero nombrar, vale hoy día 7.000 pesos. 7.000 pesos. ¿Para qué? Mire, para la verdad ustedes es más caro. ¿Para qué? Es una falta de respeto a la inteligencia de las personas. Por eso yo de verdad prefiero que ni siquiera nombren el tema de decretar escasez hídrica, porque para mí es una vergüenza. Es una solución, es para decir, oye, no, si estamos como gobierno, estamos preocupados y colocamos estos recursos. En consecuencia que le pasan 50.000 pesos a ustedes, ¿les van a solucionar el problema? No se soluciona el problema con 50.000 pesos y ni con 100.000 pesos, ¿me entiende? Por lo tanto, aquí no se necesita eso, se necesita mirar la solución diferente. Si queremos resultados diferentes, hagamos las cosas de manera diferente. Y ahí está el problema, porque los gobiernos también, y también hay que entender que tampoco las autoridades no tienen todas las herramientas legales para tomar estas decisiones, porque tienen que pasar, obviamente, por este Congreso y hacer una modificación grande. Y yo creo que nosotros hoy día hasta me cuestiono, de que nosotros no somos capaces, y no hemos sido capaces como congresales acá también, de poder mirar este tema y desde arriba, y la solución es otra. Y este código de agua a mí ya no me está gustando porque no le está dando solución al problema que ya tenemos y que no sabemos cuándo este tema termina. ¿Me entiendes? Y no lo estamos dando solución. Y este código de agua no le va a dar ni una sola solución al problema de ustedes. Eso se los puedo asegurar, aunque lo terminemos mañana y lo legalicemos, no le va a dar solución a ninguna, en el fondo a ninguna persona, porque no se está mirando grande. Estamos peleando puras tonteras chiquititas que son de poca, de mirada básica nomás. Ese es el problema que yo estoy viendo hoy día en este código de agua. Pero mire, disculpe, presidente. ¿Usted quiere intervenir? Un segundito y después le damos la palabra. Presidenta, porque mientras ocurría este diálogo, escuchábamos, empecé a buscar el informe técnico del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, está en la página ya lo que habíamos solicitado. Porque mientras el dirigente señalaba en que se había utilizado esta tesis del año, debo reconocer que yo decía, no, ¿cómo va a haber tanta precariedad en la institucionalidad? Pareciera que esto fue más bien hecho como un traje a la medida para otorgar esto. Está acá el informe, está en la página web. Son 5 páginas el informe técnico que da cuenta de la resolución que ellos mismos nos habían mandado, que es la 378, evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en los sectores acuíferos de la quebrada de Totoral. El objetivo, cuál es la disponibilidad, la misma lámina que ellos nos han compartido en el día de hoy, y llama la atención que efectivamente cuando se establece la forma en que se realizó el estudio, se basa en la tesis de un estudiante de geología del año 1978. Y entonces yo leí ya completo el informe técnico, presidenta, y me gustaría preguntarle porque hay algo que me llama mucho la atención, porque estamos hablando respecto de la situación de la disponibilidad de aguas subterráneas. Y ¿sabe qué me llama la atención, presidenta? Que no tiene en el informe ni un análisis de flujo subterráneo, ni uno. Ni un análisis de flujo subterráneo, no hay nada. Entonces yo pediría perfeccionar la solicitud y le pediría a la Dirección General de Aguas que nos entregue cuál es el flujo subterráneo con el que se basó este informe técnico del Departamento de Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas. Porque si el objetivo de este informe técnico, tal como lo dice en el mismo informe, es evaluar la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo en los sectores acuíferos de la quebrada Totoral para el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua subterránea, lo que está a la base es poder conocer cuáles son los flujos
subterráneos. Eso creo que es importante. Segundo, antes de... Que se me vaya, mire, apuntan, no si es lo mismo, pero apuntan, en ese documento igual apuntan mucho lo que es puro totoral. Discúlpeme, eso era. Así Habría es, que mire, solicitar la información de Canto para del Agua Canto del también. Agua, claro. Y esto es bien importante, porque en la primera página, cuando habla de la oferta de recursos, dice: para su delimitación se tuvo a la vista la tesis de grado para optar al título de geólogo en el estudio hidrogeológico de la cuenca Totoral Algarrobo, tercera región, de don Nelson Bravo, que en paz descanse, será el mismo Nelson Bravo que yo conocí, no, que en paz descanse, que está don Nelson el cantante, que después cantaba, no, ya, no, descanse nombre y apellido, del año 1978. Yo quisiera, a raíz de una consulta que plantea el senador Castro, mire, hoy día los derechos de aprovechamiento están cerrados. El problema es que se lo cerraron solo a las comunidades. Claro, para ellos está cerrado, pero en la parte alta no está abierto, y ese es el problema que... Y eso es una división también, que eso es como bien arbitraria la división. Porque Totoral es uno, Canto del Agua es uno, y no puede haber alto ni bajo. Ahí los territorios, como nosotros tenemos gran parte de... yo además de ser tesorero... Voy a aprender. Discúlpeme, además de ser tesorero de la asociación, soy representante de la comunidad indígena de Aguita de Canto del Agua, Xipacio Tagalú. Entonces creo que ahí nos tratan de pasar por el aro de alguna manera, porque ponen muy poco lo que es en Canto del Agua. Y creo yo que es muy injusto que nos dividan la localidad, el territorio. Menos como comunidades, y nosotros como comunidades tenemos principio y fin allá. No en el medio, más arriba ni más abajo. Como comunidad indígena me refiero. Entonces, es muy injusto que nos dividan las cuencas, que nos dividan las localidades. Entonces, yo creo que nos vulneran derechos también, porque nosotros también tenemos animales, somos crianceros además. Recolectamos ciertas plantas medicinales, que pocas veces se tocan estos temas. Pero todo esto viene de la mano con el asunto del agua. Eso es. Gracias. ¿Usted concluyó? Sí. Hay algo que a lo mejor ellos... el gobierno fue a Totoral. Sí. Bueno, en ese sentido, como les decíamos, nuestro andar, una de las primeras reuniones que exigimos al Estado es la reunión con la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Bueno, finalmente nos reunimos a través de una gestión del diputado Mulet, nos reunimos con la Comisión de Obras Hidráulicas. Bueno, de ahí no salió nada. La verdad es que todo quedó paralizado ahí, no se avanzó. Pero también en ese momento tuvimos una reunión con el director nacional de la DGA, Cristi, el cual visitó nuestra localidad. Pero también, pues ya fue una visita protocolar donde no se avanzó en nada. O sea, bueno, él fue el día 6 de junio, como decíamos, y el día 1 de junio su oficina estaban haciendo allanada por la PDI, computador y todo. Entonces, prácticamente para nosotros, a nuestro juicio, después de analizar este tema complejo que es para nosotros de abordarlo, fue un saludo a la bandera que hizo el señor Cristi. Por lo tanto, por eso que la idea nuestra, a través de la senadora... estuvo Sofía Cid. La única, ¿no? La única. Esto aparece así en la página, esto está publicitado en la página del Ministerio de Obras Públicas. Sí, la Sofía. visita que él hizo a Totoral. Bueno, en realidad, como conversábamos recién, avanzando en las soluciones que nosotros podemos plantear, tal como lo decía el senador, aquí hay un problema estructural. Si bien es cierto, los bonos estos son como dice usted, una vergüenza, y así lo vemos nosotros, pero también vemos que se tienen que generar instancias, ¿cierto?, estratégicas para abordar el tema. Y en estos momentos la región carece de esas estrategias. Además no invitaron a ningún... a mí no me invitaron. Claro. A la región...
O sea, parece que fue más de proselitismo esta... Claro. Entonces, en la región conversábamos con el ministro de Agricultura, un poco preguntando cuáles iban a ser los alineamientos del bono de emergencia, de este famoso decreto que sea. Y en realidad no hay ningún planteamiento en términos generales, en términos de cómo se va a abordar a corto, mediano y largo plazo esto. Así es que, bueno, dejar eso acá ahí en la mesa, en la discusión, que podamos seguir teniendo este contacto, de ir aportando ideas para lograr un objetivo común que es finalmente derogar el código de agua, ¿cierto? Que ya las comunidades no lo resisten, nos tiene, como le decíamos, nos tiene asfixiados, nos tiene tremendamente sumidos, digamos, en un tema complejo. No tan solo a las personas, sino que también a nuestro ecosistema. Hay un tema de la ley de glaciares también que nosotros hemos abordado como comunidades, que son los glaciares de roca los que finalmente, y que no están siendo considerados en la ley de glaciares, que son los que alimentan finalmente nuestras cuencas. Así es que ahí pedirle todo el apoyo para que eso salga adelante. Yo quisiera hacer una pregunta porque la conversación se me confundió. ¿A ustedes les prohibieron inscribir, cierto, con esta resolución, derechos de agua subterránea? Sí. Para pozo, perdón. Nosotros no podemos inscribir. No pueden inscribir. rico. Como manina, pero los monos. No, para PR, claro. Para la comunidad. Claro, para la comunidad en general. Pero paralelo a eso, se le entregan más de 200 litros por segundo a esta empresa Moreno Proens. Claro, ya se la habían entregado. Se la habían entregado antes que a ustedes se les cierren, se le prohíba la extracción, Así digamos, es. la inscripción. Hay un estudio que fundamente la entrega de esas 200 o más de 200 litros por segundo a esta empresa. No hay, ¿cierto? Yo creo que podríamos solicitar cuál es el fundamento técnico que entrega la DGA para la entrega de esos derechos a esta empresa. Y por otro lado, al gobierno regional, senadora, para preguntarle, solicitarle información, cuántos proyectos productivos han llegado a solicitarse y cuáles se están entregando. Porque si tenemos, ya no hay agua, como dice el senador Castro, ¿de qué manera, mientras discutimos el código de agua, de qué manera frenamos las plantaciones, ¿cierto?, altamente consumidoras de agua? Porque quizás esta empresa Moreno Proens va a plantar, no sé, no sé si... ¿Ah? Parrón. O sea, pero ¿cómo vamos a seguir plantando? ¿Cuál es el límite hoy día que tenemos que establecer entre producción y oferta de agua? Entonces, preguntarle al gobierno regional si este proyecto, ¿en qué consiste este proyecto? Porque derechamente debiera haber algo de freno, como dice usted, bien lo dice, porque no puede seguir una empresa grande seguir plantando con la escasez que hay hídrica. Punto uno. Y lo otro, ¿qué nos dejan a nosotros como pequeños agricultores? ¿Cómo subsistimos nosotros si ellos vienen y nos llenan de lo que sea? ¿Cómo vivimos? Nos quitan el agua, ordenamiento territorial, y nos obligan a emigrar del territorio. ¿Quién me da trabajo a mí? Me pongo ejemplo. Me vengo a la ciudad con una mano delante y otra detrás, porque ¿qué más puedo traer? Si yo vengo del campo, vivo ahí, nací, me he criado, me lucro de eso, llamémosle así, entre comillas. Claro, lo que uno subsiste. Pero entonces, ahí es donde... A la DGA que nos indicara todos los derechos de aprovechamiento que ha concedido en Totoral Alto. Muy bien. ¿A quiénes? ¿Cuál es el caudal? ¿Y cuándo los entregó? Y los estudios que tuvo a la vista para poder entregarlos. No solamente a la empresa Moreno Proens, sino que todo lo que se ha entregado. Sí, estaría bien. Y Canto el Agua, sí. De la quebrada del Algarrobo, de la quebrada del Algarrobo, Algarrobal. Y además solicitarle al gobierno regional las solicitudes de instalación de proyectos productivos Totoral y Canto el Agua. Presidenta, mire, pidámosle al MOP, a la DGA, de que congelen las autorizaciones a todas en el país. A lo mejor permitamos solamente los APR, que se autoricen los APR,
pero congelar todo mientras no veamos la solución definitiva, porque yo veo que si seguimos así, hoy día hay gente en diferentes partes del país que te piden estos derechos de agua y después va a ser un problema si acaso vemos una solución macro, independiente que son proyectos productivos. Me parece bien que sean productivos, pero no inscribamos derechos sin tener la seguridad de cuánta agua tenemos en los acuíferos. Y ese es un tema que debemos nosotros hoy día... a ver, no sé si limitar este cuento para que no se... Porque si no después va a ser un costo porque cuando se entrega un derecho, ya las personas tienen un derecho adquirido y pueden demandar al Estado y el Estado termina pagándoles recursos para encima. Y si hoy día esto lo paramos porque estamos en escasez hídrica, tenemos dificultades, ¿y cómo seguimos autorizando que las empresas sigan inscribiendo? Entonces yo creo que debemos limitar eso. En este famoso decreto de emergencia agrícola, que son verdaderamente anacrónicos, que no sirven para la gravedad y la profundidad de la catástrofe hídrica que estamos viviendo, incorporar la prohibición, pero yo no diría todo, porque APR y la agricultura es subsistencia, o sea, ellos requieren requieren de sus pozos, inscribir pozos. La agricultura de subsistencia son norias, son pocitos, eso no tiene problema. Si una noria, mire, yo sé de noria también, si yo me veo en el campo. Si mire, para hacer una noria de 25... Para hacer una noria las norias ya tienen 8 metros, 10 metros, 15 metros. Una noria de 25 metros es difícil encontrarla. En los campos es difícil encontrar una noria de 25 metros. Entonces, pero los pozos llegan a 80 metros, llegan a 150 metros algunos. Entonces, los pozos no se van a prohibir, las norias no se van a prohibir. Ni en este código que viene tampoco se van a prohibir, eso no me cae ninguna duda. Lo que yo digo, para las APR, autorizar los pozos, pero no para el tema de grandes extensiones de plantaciones, porque si hubiese estado prohibido, yo le aseguro que a los jugadores aquí en Petorca no tenemos el problema que tenemos hoy día. Porque no hay estudios, no sabemos cuánta agua tenemos nosotros en el subsuelo. Y ese es un tema que hoy día debemos mirarlo de otra forma. Yo creo que nuestro código, como lo estamos trabajando y lo que está apuntando, la verdad que yo hoy día creo que hay que hacer cosas diferentes, decisiones diferentes para resultados diferentes. O si no, vamos a tener los mismos problemas, vamos a tener un código nuevo, los mismos problemas, no vamos a tener agua y no vamos a tener ninguna institucionalidad que a ustedes les asegure seguir viviendo en el lugar donde están. Porque si no tienen agua, ¿qué va a pasar? Van a empezar a pedir que vaya un camión de aljibe a dejarles agua para el consumo humano. Y van a estar toda la vida tomando agua del camión de aljibe. Es que eso nos obligaría a emigrar. Bueno, la actividad económica, porque más que mal tener alguna actividad económica que les permita vivir ahí, seguir viviendo ahí, es lo que uno debe tratar de solucionar con una mirada más global, más grande. Porque ahí le estamos otorgando una carga mayor al Estado. ¿Y por qué más grande? La mirada más grande. Porque el problema de ustedes, de la zona norte, es muy diferente al problema de la zona sur. En la zona sur hay otros problemas, por eso yo creo que aquí las soluciones deben ser todas separadas. A lo mejor dividir estas cuencas o cuencas o acuíferos, porque son muy diferentes. De repente en una cuenca puede ser un acuífero que tiene 2 o 3 cuencas. Ese es un tema que esos estudios deben haber algo, pero no grandes estudios como los que se necesitan para dar solución. Soluciones siempre van a haber desde mi punto de vista. Si este es un tema también de recursos, cómo se invierte para dar la solución, para que la gente tenga solución. Pero hay que mirar el tema con anticipación. Muchas gracias, senador Castro. Estamos ya a la hora del cierre de la comisión. Queremos agradecerle muchísimo su viaje, largo viaje, para entregar a esta comisión la vivencia de la situación dramática que están viviendo. Y decirle que con estos oficios, nosotros lo que hacemos es representar a la autoridad de gobierno la situación y también nuestras observaciones, nuestra posición crítica. Y, por cierto, vamos a través de la senadora Provost, ustedes recibirán todos los oficios y a través de los dirigentes, y vamos a invitar al director de la DGA. Creo que es importante hacer trabajos más en profundidad gobierno-parlamento, sobre todo hoy día que estamos trabajando el tema del Código de Agua, ¿no? Que está bien, el senador Castro dice el Código de Agua no va a resolver los problemas, claro, pero no los va a agravar. El Código de Agua que hoy día tenemos es un Código de Agua anacrónico completamente,
que ya era malo en épocas de normalidad y hoy día en la situación de catástrofe hídrica es realmente perverso. Es perverso para la agricultura familiar campesina, ¿cierto? Para las comunidades indígenas, para los pequeños agricultores, para el consumo humano, que el Estado tiene que gastar como 700 millones de pesos, más de $1 millón anuales en suministrar camiones aljibe a todo el país. Entonces estamos conscientes que tenemos una enorme responsabilidad hoy día de abordar en profundidad y con eficiencia y con mirada del siglo XXI el cambio normativo del Código de Agua. Entonces queremos agradecerle, le doy la palabra y vamos a quedar comprometidos después la senadora Proboste. En el Código, en las leyes de agua, las comunidades indígenas, los pueblos ancestrales, los territorios ancestrales, no tienen nada en la ley. ¿Sí? Estamos amparados. ¿Y por qué nos pasan a llevar así tan gratuitamente? Porque pero bien, esa era mi consulta. Unas palabras para despedirme, ¿no? Bueno, en nombre de todas las organizaciones indígenas, le quiero dar las gracias por habernos escuchado, pero insistir en que sabemos que esta solución y esta reforma al Código de Agua no se va a lograr acá, se va a lograr en la calle. Nosotros vamos a hacer toda la presión que tenemos, ¿cierto? Porque acá se están vulnerando los derechos nuestros, de nuestros antepasados y de nuestros hijos, los que vienen. Eso nosotros ya lo tenemos más que claro, hemos dado grandes peleas en Atacama. No se olviden que el pueblo de Totoral le dio vuelta la mano al Estado de Chile al echar abajo la termoeléctrica Castilla, ¿cierto? Donde gracias a eso se cambió la política de energía en Chile y hoy por hoy se le entregan grandes extensiones de tierra a estas empresas solares. Sin embargo, al agricultor se le cobra 4 millones de pesos por hectárea en la misma región. Entonces, en ese sentido, los pueblos indígenas de Atacama sabemos que esta pelea por recuperar el agua, reivindicar el agua para los pueblos y para nuestros valles, se va a dar en la calle. Lamentablemente, esa situación va a ser así y no hay otra forma. O sea, el diálogo ya se hizo, el diálogo se agotó para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Proboste. Presidenta, quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho desde las comunidades de Canto del Agua y de Totoral, de compartir un hecho que es doloroso, preocupante, pero eso también para quienes formamos parte de esta comisión y que estamos además coincidentemente discutiendo el Código de Agua, son elementos que hacen sentido a una preocupación en donde el ordenamiento que hoy día existe realmente se ponga al servicio de las comunidades y no como lo que ocurre actualmente. Y quiero también agradecer a la comisión, a la presidenta en este caso, porque no es común. Nosotros generalmente, yo le decía a Lenry, son 15 minutos para nuestros invitados, pero la preocupación, la gravedad del hecho es que hoy día nos ha concentrado única y exclusivamente en las comunidades de la Quebrada del Algarrobal en nuestra zona. Así es que de verdad, sí, Canto del Agua y Totoral ahí, así es que de verdad muchas gracias. Y sí, pues muy lindo, además muy lindo Canto del Agua. Bueno, así es que muchas gracias. Que no la ve uno con esto viene desde acá. Y eso es muy difícil expresar, o sea, nadie se lo entiende. Pero lo han transmitido muy bien, muy porque bien. lo han transmitido muy bien, así que muchísimas gracias. Disculpe, y yo de frente al amigo, la pelea sea en la calle. ¿De qué vamos a pelear en la calle, hombre? Si no hay agua, ¿de qué vamos a ir a pelear? ¿A dónde vamos a ir a gritar en la calle por el agua? Si no hay agua, por eso digo, para mí la solución pasa por otra parte hoy día, no pasa porque toda la gente está gritando, está llorando y necesita el agua. Si no tenemos agua, tenemos que tener otra forma de tomar decisiones. Y ese es un tema que yo creo que debemos entendernos nosotros y darnos cuenta, nosotros, ponernos de acuerdo para pedirle al gobierno hoy día que tengamos una mirada diferente. O si no, vamos a tener todo el país gritando y ¿qué sacamos? Sería importante tal vez comentarles que el 28 de octubre nos invitó a PECO a exponer respecto al avance del Código de Agua. Entonces, si pudieran ir, una actividad abierta, sería importante. ¿Y eso dónde se...? ¿A PECO, Copiapó? Ah, Sí, es importante el apoyo de ustedes. Muy bien.
Muchísimas gracias y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta. Gracias, gracias, gracias.